Después de casi una década trabajando en habilidades socioemocionales con jóvenes y docentes en Colombia y tras distanciarnos 2 años debido a la pandemia, decidimos salir a buscar a todas y todos los profes de nuestro país que están convencidas y convencidos de ponerle emoción a la educación. Así que seleccionamos un equipo con distintas fortalezas y habilidades, preparamos nuestras mejores actividades y nos subimos al bus. El viaje arrancó en Bogotá y finalizó en Cúcuta. Recorrimos 6.300 kilómetros, haciendo 6 paradas en 5 departamentos del país: Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Norte de Santander. En 45 días de viaje conocimos a más de 200 docentes y 350 estudiantes. Acompáñanos en esta aventura, donde descubriremos juntos a las educadoras y educadores que están poniéndole mucha emoción a la educación. Después de una gran recarga de energía con el Gran Caliche en Urabá, nos enfrentamos a uno de los tramos más largos del viaje, el cual consiste en salir de Antioquia y recorrer 595 kilómetros atravesando los departamentos de Córdoba, Sucre y Atlántico para llegar al Magdalena, específicamente a un municipio llamado El Retén. Venimos aquí porque la institución educativa San Juan Bautista cumple 28 años de fundación. Y vamos a regresar al pasado para conocer por qué seguimos creyendo en el poder de la educación. El Retén está ubicado a 12 kilómetros de Aracataca, cuna del reconocido escritor y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El Retén tiene en total 4 instituciones educativas, 3 de ellas oficiales. Bueno, mi gente, estamos aquí otra vez grabando en la mañana porque son las 6 y estamos en la parada de Aracataca, donde vienen los buses de Santa Marta, porque vamos a conocer al profesor Nelson, quien recorre todos los días 96 kilómetros hasta el Retén Magdalena. Y hoy, además de conocerlo a él, vamos a sumergirnos en la historia de la institución educativa San Juan Bautista, que hoy está de cumpleaños. Las casas del municipio eran de palma y madera, tablas, y eran de barro, y una que otra de barro repelladita de cemento. Aquí donde estamos hoy en día esto era monte. Yo no sabía dónde quedaba esto, yo venía caminando y caminando y yo dije, ¿dónde está el retén? ¿Dónde está el retén? Y yo caminaba y eso de la carretera era polvo, y de pronto le preguntamos a una persona que si nos faltaba mucho para llegar a la alcaldía del Retén. No, eso está a 10 kilómetros, tienen que coger bus. En mi paso por la universidad encontré que muchas personas me preguntaban que de dónde yo era. Yo les decía, yo soy de un pequeño pueblo que se llama El Retén. Y me decían, ¿y esa vaina dónde es? Que eso no aparece ni en el mapa. Yo le decía, sí, es un corregimiento que pertenece al municipio de Aracataca. Entonces ahí esperamos un bus y vinimos acá a la alcaldía a posesionarnos y llegué acá luego a la escuela. En ese mismo lazo de tiempo, a independizarse del Retén de Aracataca y convertirse en nuevo municipio, entonces ya teníamos los recursos aquí cerca. Para la época habían 2 escuelas, escuela rural para varones y escuela rural para niñas. Como los estudiantes que terminaban la primaria tenían que desplazarse hasta Aracataca, hasta Fundación, todos los días para poder acceder a la secundaria, entonces empezó a crearse la necesidad en el municipio. De este ladito había un sitio que era de la Escuela Rural para Niñas. Los maestros que estaban allí empezaron la tarea y le exigieron al municipio de Aracataca, que era
la cabecera municipal y nosotros dependíamos política y administrativamente de ellos. Entonces decidieron crear el Colegio San Juan Bautista. Al colegio le decíamos por amor el Sahúa del alma, así le colocó Juancho Barrio a este colegio, el Sahúa del alma, porque había que ponerle alma y corazón a esta institución ya. Pues el San Juan Bautista de ahora es un San Juan Bautista diferente. ¿Qué ha cambiado? Sí ha cambiado muchas cosas porque tenemos una población inmensa, alrededor de 2.500 estudiantes están aquí y todos los días llega gente pidiendo cupo. Pero eso obedece primero al buen trabajo que hacemos académica y pedagógicamente en la institución, y también se debe al hecho de que se le ofrece al estudiante una infraestructura agradable, digna para permanecer en ella. La escuela ha venido en una educación tradicional y a medida que vienen programas y proyectos del ministerio nos piden una cosa, nos piden otra. Pero hemos venido como tratando de fortalecer la parte humana, la relación entre las personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el Kant School de EduMotion y hemos apropiado muchas cosas de ahí, sobre todo la empatía. Hemos tratado de que el colegio no solo sea un espacio para aprender, sino que también sea para respetar, para conocernos como personas, para entender las diferencias. Amor y constancia. Aquí esto es de amor, eso es de amor. El tratar con los chicos, el tratar de que ellos salgan adelante, el tratar de que ellos pues no se desvíen, pues sacarlo del mundo de las garras, del alcoholismo, de la drogadicción que los persigue. Detrás de eso es con amor. Y cuando uno ama lo que hace, nadie tiene que decirle cómo hacerlo. Cuando usted tiene ese sentido de pertenencia y pertinencia con su profesión, con seguridad va a tener éxitos en la vida. Entonces, les vendo la idea de que si se meten a docentes, no se metan por solucionar un problema de bolsillo ni un problema visceral, sino que lo hagan y se entreguen a la labor que están haciendo. Porque en la medida en que tú haces con amor lo que haces, los resultados van a ser óptimos, con la ayuda del Vale. Nunca tuve problemas con los estudiantes. Fui una persona abierta hacia los estudiantes, al diálogo. Y a mí me encantaba bailar, hacer lo que menos te imaginas a ti, pero siempre lo hacía con todo el respeto, con todo el amor del caso ya. Entonces yo todos los días quiero aprender de mis estudiantes, todos los días quiero saber más de ellos. Por eso no se trata tampoco de que el estudiante me cuente su vida para yo estar enterado de cosas, sino de cómo llego yo, interactúo con él, cómo creo yo esa relación. Y como todos los años son estudiantes nuevos y cada uno va viviendo y la sociedad va cambiando, uno va aprendiendo más y conociendo más. O sea, yo creo que eso es como que el secreto que uno debe tener, la chispa de querer aprender siempre. Uno en la educación nunca termina de aprender. A mí no me gusta quedarme en el sueño. Entonces, ¿qué sueño yo para el San Juan Bautista? Convertirlo o tener como una cadena que permita enlazar el colegio con la universidad. Que mis estudiantes no se me queden haciendo mototaxismo, que mis estudiantes no se me vayan a la zona rural a machetear, que no se me vayan a sembrar arroz, porque eso le toca, que lo hagan porque les gusta y lo puedan hacer como una actividad alterna. Pero yo quiero que mis estudiantes sean aquellos estudiantes que tengan una profesión que puedan guerrearla, que tengan lo que ellos, unos sueños por cumplir, pero que se le cumplan, que ellos puedan estudiar. Entonces quiero enlazar este colegio, volverlo como un puente con una universidad. Este colegio se presta, si es posible, de que el gobierno nacional ponga los ojos acá, si es posible montar una universidad aquí en esta zona ya. O sea, me sueño una institución grande en el sentido de eso, de la proyección, no solo como que digan que la escuela es la mejor, sino que sus estudiantes tengan esa proyección. ¿Alguna vez
¿Han plantado semillas que se convierten en árboles grandes y frondosos? Hablar de la institución educativa San Juan Bautista es encontrarse con uno de estos árboles. Un sueño que se cultivó y que se alimentó de una habilidad socioemocional muy importante para alcanzar grandes metas: la determinación. Sin perder la meta de vista, enfrentando los retos económicos y de tiempo que pudieran existir e ideando nuevas maneras de mantenerse juntos, en el Retén han procurado mantener en pie la institución para que pueda seguir sirviendo al municipio y al departamento muchos años más. Sabemos que en Colombia seguimos cuidando la educación, poniendo en el centro la emoción. Por eso la ruta de emoción sigue avanzando y se encuentra casi en la recta final. Síguenos acompañando para que descubramos juntos más docentes que le ponen emoción a la educación.